La temática de reparaciones de graves violaciones de derechos humanos a nivel regional es una temática muy compleja. Tenemos alguna ventaja, que es que podemos tomar cierta perspectiva sobre algunos procesos que comenzaron a darse en las transiciones post-dictadura en los años 70. La idea para mi presentación es simplemente plantear 4 temas que han sido materia de discusión y están siendo materia de discusión en relación con las políticas reparatorias de graves violaciones a nivel regional. El primer tema es la tensión que a veces se presenta entre reparación y justicia penal. La segunda cuestión, la variación en los enfoques de las políticas reparatorias, de la reparación de víctimas individuales al enfoque diferenciado de la reparación de víctimas colectivas, que tiene mucho que ver con el panel que tuvimos a la mañana sobre violencia de género. El tercer tema es la discusión sobre la función de la reparación restitutiva a un concepto emergente, pero no del todo claro todavía, que es la idea de reparación transformadora. Y la última cuestión, simplemente para plantearla, el debate sobre quién repara. O sea, la reparación estuvo centrada en políticas estatales, en la reparación estatal, pero hay un debate abierto sobre la aplicación de ciertos principios de derecho internacional en materia reparatoria a la reparación de los autores directos de los crímenes o de los cómplices de esos crímenes, por ejemplo, actores no estatales, empresas que participaron de los sistemas represivos de terrorismo de Estado en varios países de la región. Entonces, simplemente, como son muchos temas, no voy a ir en profundidad en ninguno, simplemente voy a plantear algunas de esas discusiones que creo que son interesantes porque se están dando en este momento, son discusiones en desarrollo en varios países de la región. El primer tema es la tensión entre reparación y justicia penal. Yulisa contaba bien cómo la resolución que crea recientemente la Relatoría Especial de Naciones Unidas consagra como un principio que estuvo en discusión durante mucho tiempo a nivel internacional, que es la idea de que hay 4 componentes de justicia en procesos post-terrorismo Estado, post-conflicto armado interno, que tienen que ir juntos. O sea, la idea de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, un rasgo particular de los procesos de políticas reparatorias en muchos países sudamericanos es que las políticas de reparación se dieron en etapas de impunidad y de alguna manera se presentaron las políticas reparatorias como mecanismos de compensación de la ausencia de justicia penal. Pienso las políticas reparatorias en la Argentina, que se dieron fines de los 80 y durante los años 90, fueron políticas que fueron dadas por los mismos gobiernos que sostuvieron procesos de no juzgamiento penal de los crímenes. Lo mismo pasó en Chile, de alguna manera con otra dimensión, lo mismo pasó en Brasil, con políticas reparatorias en medio de vigencias de leyes de impunidad. Yo creo que ese es un debate que a nivel del derecho internacional comienza a estar saldado, pero que se reabre en algunas discusiones que estamos teniendo a nivel regional. Y pienso, por ejemplo, las discusiones sobre márgenes de justicia penal en procesos de posconflicto, como la discusión, por ejemplo, que se está dando en Colombia. El primer esbozo de eso fue la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975, que no era una ley de impunidad porque establecía un nivel de responsabilización penal, pero una moderación de la obligación penal que intentaba de alguna manera presentar como compensada con procesos de verdad y de reparación. O sea, en la medida en que reduzco la justicia penal, compenso eso por políticas reparatorias plenas, políticas de verdad más abiertas. Yo creo que esto es un debate todavía en curso, parte de la discusión sobre la negociación con actores armados en Colombia tiene que ver con cuánta justicia y la idea de poder moderar los procesos de justicia va por lo general acompañado con la idea de compensar esa limitación en la justicia penal con políticas más amplias de verdad y de reparación. Es un debate todavía abierto. El sistema interamericano, por ejemplo, que ha fijado posiciones muy claras sobre invalidez de las leyes de amnistía y obligaciones de justicia penal, tiene recientemente algunas discusiones que dejan un margen, ¿no?, para la interpretación. Por ejemplo, la decisión del caso del Mozote de El Salvador,
donde plantea que en procesos de salida de conflictos armados internos se mantiene un deber de justicia penal, de identificación de autores de los crímenes, de responsabilización, pero los Estados pueden limitar el derecho de las víctimas a justicia penal de una manera más amplia en la medida en que generen procesos de equilibrio con los demás componentes de la justicia transicional, que haya verdad, que haya plena reparación. Entonces, esto, digamos, creo que es un debate todavía abierto. Por lo general, la idea de reparación tiende a vincularse con un concepto de justicia restaurativa, con la idea de la justicia que no mira el pasado sino el futuro, que no mira el hecho ilícito, sino que está mirando la víctima, sus relaciones sociales, su reinserción en la vida social y comunitaria, y se tiende a presentar muchas veces el fundamento de la idea reparatoria como contrapuesto al fundamento de la idea de justicia. En muchos países de la región creo que ese debate, por lo menos a nivel político, a nivel social, incluso a nivel legal, está saldado, pero en otros la discusión sigue abierta y creo que Colombia va a ser un caso testigo de hacia dónde va esa discusión en el futuro. La otra cuestión que creo que es interesante pensar de las políticas reparatorias es esta diferencia entre las políticas reparatorias en los procesos, las primeras transiciones post-dictadura en América Latina, por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, con las políticas reparatorias que se fueron dando en procesos de transiciones más recientes, por ejemplo el caso peruano o la legislación colombiana a la que hacíamos referencia. De alguna manera, las políticas reparatorias en las primeras etapas de transición reflejaron lo que hoy también se decía en el panel, lo decía Lorena Baladrini y Yulisa, la idea de la víctima individual e universal. Por lo general, los programas reparatorios en Argentina, en Chile, por ejemplo, que fueron los más amplios en términos de cobertura, están pensados en función de víctimas de determinados delitos, ¿no? Detenidos políticos, víctimas de tortura, desaparición forzada. Y la víctima es individual y la víctima al mismo tiempo es universal. Gran parte de los cambios que se dan en la política reparatoria, por ejemplo, a partir del informe de la Comisión de la Verdad peruana o la legislación colombiana en materia reparatoria desde Justicia y Paz en adelante, implica traer al campo de las políticas reparatorias miradas de enfoque diferenciado que se fueron insertando en el debate de derechos humanos a partir de demandas sociales, por ejemplo, las demandas de igualdad de género o las demandas de interculturalidad. Cuestiones que no estuvieron en las discusiones en las primeras transiciones. Entonces, hoy, por ejemplo, se mencionaba el cambio de enfoque en materia de justicia de la violencia de género, pero algo podríamos plantear también en materia reparatoria, donde se incorpora también la idea del enfoque diferenciado en materia reparatoria. Por un lado, la reparación, por ejemplo, de casos de violencia de género y la consideración del impacto diferenciado de ciertas violencias sobre la temática de género, y la cuestión de los derechos culturales, o sea, las reparaciones colectivas que dan cuenta de cómo grupos sociales, identitarios en términos culturales, sufren de manera diferenciada ciertos procesos de violencia política. Creo que esto ha sido muy claro en el informe peruano de la Comisión de la Verdad. También aparece de alguna manera en la política reparatoria colectiva en Perú, aparece también en la política reparatoria vinculada con desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, y actualmente en Colombia la ley de víctima y de restitución de tierras es una ley que básicamente expresa ese modelo de reparación colectiva. Yo diría, esto va acompañado de otros desarrollos que se fueron dando en el campo de los derechos humanos, vinculado con el reconocimiento de derechos culturales, derechos diferenciados, derechos colectivos, sin los cuales sería imposible pensar hoy esta lógica de la política reparatoria. Por ejemplo, la idea de relación especial de los pueblos indígenas con su territorio o de las comunidades afroamericanas con su territorio obliga a un enfoque diferenciado de las políticas, por ejemplo, vinculadas con despojo de esos territorios, aun cuando se den en el marco de conflictos armados o de procesos de violencia política que afecten a indígenas y a no indígenas. Y creo que eso se va reflejando en el enfoque
de las políticas reparatorias. Si uno tuviera que identificar a nivel, por ejemplo, del sistema interamericano, hay varias decisiones que fueron planteando la idea de reparación colectiva en casos de desplazamiento indígena, pienso el caso Moiguana, Consurin y otros. En Colombia, algunas decisiones de la Corte Constitucional colombiana fueron claves para pensar impactos diferenciados sobre ciertos sectores sociales del mismo conflicto armado interno, por ejemplo, los temas de violencia o de desplazamiento sobre mujeres desplazadas o sobre comunidades indígenas o afrocolombianas. Y esto es un enfoque que de alguna manera es novedoso respecto de lo que fueron los programas administrativos de reparación en las transiciones postdictadura sudamericanas. Claro, esto es un cambio en el enfoque, aunque todavía la evaluación de esos programas de reparación colectiva muestra enormes déficits en términos de su implementación y ciertos problemas que aparecen cuando se encara políticas reparatorias de alcance colectivo. Simplemente voy a mencionar dos cuestiones que se plantean como conflictivas en relación con esas políticas. Primero, ¿cómo diferenciar políticas reparatorias colectivas de políticas sociales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el título en función del cual se accede a prestaciones sociales o servicios sociales? O sea, se accede como víctima de la violencia, se accede desde una posición de ciudadanía social. ¿Cómo impedir que se presenten como políticas reparatorias cuestiones que deberían estar en la agenda de las políticas sociales del Estado, como obligaciones del Estado social de derecho? Creo que esto es parte de las discusiones que se han dado tanto en Perú como en Colombia. La otra cuestión también interesante, cuando se plantean políticas, por ejemplo, y pienso en el debate que se está dando en Colombia sobre la ley de restitución de tierras y los procesos de restitución de tierras que se están dando en algunas comunidades. ¿En qué medida la lógica reparatoria a veces entra en tensión con la lógica de política pública que tiene que haber frente a ciertos problemas estructurales? Por ejemplo, ¿tiene sentido restituir tierras desde la lógica de la reparación sin pensar en un nuevo modelo de distribución de tierras rurales? Sin pensar, por ejemplo, en políticas que combatan la concentración de la tierra, los modelos extractivistas. Esto es parte de la discusión. O sea, si encaro la restitución de tierras de la lógica reparatoria, lo que apunto es a restituir a víctimas colectivas a la situación previa a la violación. Pero ciertas cuestiones requieren un enfoque que muchas veces es mucho más estructural y va más allá de la idea simplemente restitutiva de la reparación. Entonces, ¿qué podría pasar? Que haya una isla de comunidades que obtengan territorio frente a un modelo de distribución de tierras que no haya cambiado en absoluto, donde los problemas estructurales vinculados con la distribución de la tierra sigan existiendo más allá de la política reparatoria, ¿no? La otra cuestión más compleja es las dificultades de implementación de los programas de reparación colectiva. No voy a entrar mucho en eso, pero más allá de las buenas intenciones, la mayoría de los programas de reparación colectiva en Perú, en Colombia, en Guatemala, donde se han establecido como política pública, tienen serios problemas en cuanto a su implementación. El tercer tema, simplemente lo voy a plantear, la idea de la reparación restitutiva versus este concepto que aparece más novedoso de reparación transformadora. Yulisa mencionaba el caso de Campo Algodonero, que fue quizá el primer caso de la Corte Interamericana, donde la Corte desarrolla este concepto que no tiene mucho arraigo a nivel del derecho internacional, de derechos humanos todavía, sobre reparaciones transformadoras, diciendo, bueno, la lógica de la reparación, la lógica clásica de la reparación es, como se decía aquí, la restitución, o sea, que volver a la víctima a la situación previa a la violación. Ahora, cuando estamos frente a violaciones que obedecen no a hechos aislados, individuales, sino a patrones estructurales, a situaciones de discriminación estructural que afectan a grupos sociales. El caso de Campo Algodonero son casos de violencia de género, pero en un contexto de un patrón de violencia. No tiene sentido una idea de reparación restitutiva, porque devolver a la víctima a la situación anterior es devolverla a la situación estructural que originó esa violación. Entonces, la política reparatoria debería conducir a reformular los factores estructurales que dieron pie a esa violación. Ahí hay un concepto
novedoso, pienso, tiene mucho que ver con esta idea de políticas transformadoras en algunos autores, ¿no? Pienso en Nancy Fraser frente a políticas afirmativas, como políticas que apuntan a reformar condiciones estructurales. Ahora, esto también presenta problemas, en la medida en que la reparación se plantea a partir de violaciones de derechos. Los espacios que definen políticas reparatorias muchas veces no son los espacios que definen cambios estructurales. Y pienso las limitaciones que puede tener un caso judicial en el sistema interamericano para poder pensar a partir de ese caso políticas realmente transformadoras de condiciones estructurales. Y esto se ve claramente cuando, al momento en que la Corte Interamericana intenta definir realmente cuáles son políticas transformadoras. Yo diría, hasta ahora, lo que la Corte entiende por políticas transformadoras no son políticas realmente transformadoras, siguen siendo políticas restitutivas, más allá que la Corte les denomine como políticas transformadoras. Quizá eso, el contexto del análisis de un caso, por ejemplo, es un ámbito muy limitado para poder pensar estrategias de transformación de patrones estructurales. Pero al menos ahí hay un concepto que habrá que ver cómo evoluciona y cómo se desarrolla tanto a nivel del derecho internacional como del derecho interno y del campo de políticas públicas en los procesos de definición de políticas de reparación que se están dando en este momento en varios países de la región. El último tema, que también tiene que ver con lo que se planteaba aquí sobre la experiencia europea y otras cuestiones que se plantearon en el panel de la mañana, es básicamente quién repara. ¿Quién es el sujeto obligado a reparar? A nivel de los países en América Latina y en particular en Sudamérica, el sujeto central de la reparación es el Estado. El Estado se hizo cargo de las reparaciones, en la mayoría de los casos porque es el Estado el responsable de las violaciones. Son casos, salvo la discusión que se da en Perú o en Colombia, en Sudamérica es el Estado como tal el principal agente de violaciones masivas y sistemáticas. Ahora, un debate que sigue abierto es en qué medida ciertos principios de derecho internacional sobre reparaciones son aplicables a actores privados. Recuerdo en Colombia, cuando se planteó el esquema legal de la Ley 975, de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Justicia y Paz establecía como principal sujeto obligado a reparar a el autor individual de la violación. O sea, el desmovilizado era el sujeto obligado a reparar y en caso de que no se pudiera hacer valer la reparación del sujeto obligado directo, el Estado respondía de manera subsidiaria, planteando básicamente que el Estado colombiano, a partir de ese principio, no se hacía cargo de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares en Colombia. Recuerdo con Verónica éramos parte del equipo de la Comisión Interamericana que seguía ese proceso. Y la posición de la Comisión Interamericana fue decir, no hay ningún problema en que se identifique los autores privados de la reparación y creemos que es conveniente que quien comete un delito de lesa humanidad asuma también un deber reparatorio. Pero eso no exime al Estado de un deber principal en materia de reparación y de generar mecanismos incluso administrativos que impidan que la víctima tenga que obtener reparación enfrentándose a cara con su victimario, teniendo en cuenta cuál es la desigualdad de poder que existe entre víctima y victimario y que solo el Estado puede compensar esa desigualdad. El debate también está abierto, por ejemplo, en la Argentina sobre la posibilidad de extender ciertos principios de reparación del derecho internacional a actores no estatales. Por ejemplo, el caso de empresas vinculadas como cómplices de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar en la Argentina. No estamos hablando de empresas que apoyaron la dictadura, sino empresas que fueron cómplices en crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, que participaron de operativos de secuestro de dirigentes sindicales, que brindaron el espacio de la empresa para el funcionamiento de centros clandestinos de detención, o sea, casos de vinculación directa donde no se busca ya solo la responsabilización penal de individuos, sino la posibilidad de demandar a empresas como responsables de las violaciones, en términos de acceso a reparación, del derecho a la reparación. Hasta ahora hay, a nivel del derecho nacional en materia de reparaciones,
una gradual incorporación de los estándares internacionales sobre reparación en el ámbito de la reparación contencioso-administrativa. Esto es la reparación del Estado. Los distintos sistemas de derecho público fueron incorporando principios del derecho internacional, de Naciones Unidas, e incluso principios de soft law de Naciones Unidas, y del sistema interamericano para definir el alcance de la reparación estatal por graves violaciones. Sin embargo, cuando se busca reparación de actores individuales, ahí la mayoría de los derechos nacionales latinoamericanos no utilizan principios de derecho público, sino de derecho privado, de derecho civil. Y la mayoría de los tribunales a nivel regional, pienso en particular en la Corte Suprema Argentina, que tiene una decisión al respecto, consideran que esos principios de derecho público, por ejemplo, la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias, son aplicables a la responsabilidad estatal por reparaciones, pero no a la responsabilidad de actores privados, donde se aplican normas de derecho civil que establecen, por ejemplo, plazos de prescripción o un estatuto de limitación de lo que sería la acción reparatoria. Entonces, esto es un debate abierto porque la posición en pos de que estos principios se apliquen también a actores privados parte de considerar que la violación es como un único hecho, un único ilícito que tiene dos caras, una penal y otra civil, ¿no? Pero se trata del mismo hecho y la finalidad pública que justifica la imprescriptibilidad de los crímenes, esto es, la necesidad de garantizar que ciertas conductas no queden en la impunidad como forma de reafirmar la vigencia de la ley y el Estado de Derecho, no son aplicables solo a la persecución penal de los crímenes, sino también a la obligación que tienen los responsables de esos crímenes de reparar a las víctimas de esas violaciones. O sea, el planteo más tradicional de la justicia es separar autoría penal y responsabilidad reparatoria, poniendo la responsabilidad reparatoria de los individuos en el plano del derecho civil. La posición inversa tiende a homologar el mismo hecho, una cara penal y una cara civil, considerando que también las normas de derecho internacional, si bien obligan directamente a los estados, tienen consecuencias sobre los individuos que son autores de los crímenes. Por ejemplo, el principio de no amnistía afecta también en términos de la posición de un imputado individual frente a un proceso. Entonces, la idea es la posibilidad de extender también al campo de la responsabilidad civil individual principios de derecho internacional en materia reparatoria que hoy no están siendo reconocidos, al menos a nivel de los tribunales nacionales. Creo que es un debate abierto, interesante, para pensar niveles de responsabilización de sectores civiles que fueron cómplices de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los procesos dictatoriales en Sudamérica. Pensando formas de reparación económica, pero también otras formas de reparación. Por ejemplo, el Estado podría limitar la contratación como servidor público, como servidor del Estado, de empresas a las cuales se las encuentre responsables de complicidad con graves violaciones de derechos humanos. Y eso sería también una forma indirecta de reparar las violaciones que se cometieron. Entonces, para cerrar simplemente estos cuatro temas, la tensión todavía abierta entre reparación y justicia, la idea de los cuatro componentes, pero la tendencia en algunos contextos a pretender compensar la limitación en la justicia con la amplitud de la política reparatoria. Los aportes que trae el enfoque diferenciado y de igualdad estructural al campo de las políticas reparatorias y, por ejemplo, la reparación colectiva, y los déficits que todavía permanecen en términos de implementación y los debates del alcance de la reparación colectiva. La discusión abierta sobre qué entendemos por políticas transformadoras, creo que esto es una cuestión que va a seguir en el debate tanto a nivel regional como local. Y por último, el debate abierto sobre la posibilidad de aplicar principios de derecho internacional en materia de reparaciones a empresas, a particulares que fueron cómplices de los crímenes de lesa humanidad en la región. Creo que son cuatro temas importantes de debate a nivel regional sobre reparaciones. Muchas gracias.